Según algunos expertos, el ideal de una escuela es que esté cerca de casa. Dicen que los chicos no deben recorrer distancias largas ni a pie ni en transporte. Cuando eso ocurre, se lesionan sus derechos. Eso es maltrato, eso es violencia, eso es un comportamiento que desde políticas del Estado a la larga ha tenido una repercusión muy grave en los niños y en sus familias. Milton Luna es el coordinador del Contrato Social por la Educación, un movimiento ciudadano que vigila el cumplimiento de políticas públicas en la educación. Asegura que han investigado el modelo de las escuelas del milenio y que han llegado a una conclusión. El programa, más bien dicho, de las escuelas del milenio es un programa fallido, es un programa que en la práctica ha fracasado. Usted tiene grandes construcciones que sobre todo han sido muy bien vistas y visualizadas por una mirada urbana y de clase media. Dice, qué increíble estas escuelas construidas en medio de la nada a veces, ¿no? Agrega que el gobierno ha privilegiado el cemento, obras monumentales y ha descuidado, según él, lo importante, acercar la escuela al niño, el derecho más elemental. El ministro de Educación de la nueva era de Alianza País contesta que la infraestructura ha dignificado al estudiante, que hoy los jóvenes de escasos recursos cuentan con escuelas del primer mundo. Que la infraestructura genere por sí sola todos los cambios educativos, eso no ocurre en ninguna realidad. La infraestructura es un gran vehículo, digamos, para mejorar los aspectos educativos, pero no es el único y quizás es uno de los que requiere ser potenciados con los aspectos de interacción docente-estudiante. Nosotros hemos identificado y hemos puesto el énfasis en la nueva gestión que no vamos a detener lo que ya está, lo que está en marcha, digamos, en términos de construcción. Vamos a concluir eso, porque creo que sería lo peor que le podríamos hacer al país. Lo que sí vamos a hacer nosotros es generar muchos procesos que tienen que ver con el sostenimiento de la calidad de esos centros educativos. El actual gobierno dice que diseña la política educativa con objetivos claros, énfasis en la calidad de la educación y en la interacción entre el docente y el estudiante. El gobierno de Correa fue crítico con las escuelas unidocentes, pero Luna sostiene que bien organizadas son un éxito y cita un proyecto colombiano llamado La Nueva Escuela de Colombia, que ha recibido premios a nivel mundial por la eficiencia en la calidad de la educación. ¿Con un solo profesor? Sí, con un solo profesor, con 2 profesores máximo, pero donde uno se acerca a la escuela a los niños y se dota a esa escuela de propuestas pedagógicas, recursos necesarios, vivienda para los docentes, en fin, es decir, una propuesta integral, con lo cual se desvirtúa toda esta construcción que se ha hecho de menosprecio y de desprestigio a las escuelas unidocentes. De hecho, el mismo presidente Moreno, cuando era candidato, defendió las escuelas comunitarias. Los errores hay que corregirlos. Las escuelas del milenio realmente son preciosas, emblemáticas, pero también hay que reproducir el tipo de escuela pequeña en el cual la comunidad tenga acceso con facilidad. Para acá, para este ladito también. Pero en cuanto a la infraestructura, no todas las construcciones de las escuelas del milenio han sido exitosas. Esta, por ejemplo, en la comunidad de Sabanetillas, en el cantón Echandía, provincia de Bolívar, está paralizada desde hace 3 años. El monte y el óxido invaden en lo que en teoría debería ser una escuela de primer nivel. Todo quedó en papeles, la obra fue abandonada por el contratista. Beatriz Rea, concejal del cantón, da detalles.
Lamentablemente es una estructura que está aquí abandonada, como ustedes se dan cuenta. Están unos puntales que se iniciaron ya que se suponía que iba aquí a estar una escuela del milenio para nuestro cantón Echandía. E incluso unas escuelitas aledañas se cerraron en vista de que decían que ya una vez que se construya la escuela del milenio, vendían acá los niños. Pero no fue así y aquí está lo que están viendo ustedes. Y en los alrededores se cerraron otras escuelas como esta. Solo quedan vestigios. El Ministerio de Educación explica que hubo incumplimiento de los contratistas, que se cobraron los seguros y que no hay perjuicio al Estado. ¿No se están cuidando los recursos como deberían cuidarse? Bueno, te comento, en contratación pública, nosotros como Ministerio de Educación solamente estamos encargados de la construcción de las repotenciaciones y de las unidades educativas prefabricadas. Para lo que son las unidades educativas del milenio de hormigón o de sistema constructivo tradicional, tenemos varios ejecutores de obras. Entre ellos está el SECOF, está también Ecuador Estratégico, el MIDUBE, entre otros ejecutores que realizan las unidades educativas del milenio. Cuando un contratista es declarado contratista incumplido, el Estado no pierde esos recursos. Primero, ¿por qué? Porque el contratista entrega pólizas por el buen uso del anticipo, entrega pólizas por el fiel cumplimiento de la obra y justamente estas pólizas son la garantía que tiene la entidad contratante para, en el caso de que el contratista no cumple el contrato, poder recuperar los dineros del Estado. Fuimos a la provincia de Cotopaxi en busca de una escuela del milenio especial. Desde Quito el viaje duró más de 4 horas hasta subir al páramo. Encontramos una enorme edificación en medio de la nada. Uno de los pilares de la Revolución Ciudadana es la educación. El objetivo ha sido llegar a los lugares más lejanos y olvidados de la geografía ecuatoriana. Hoy nos encontramos, por ejemplo, en Pigua, Quindigua, a 3.800 metros sobre el nivel del mar, junto a una unidad del milenio, imponente, por cierto, en medio del páramo. Cuando empiece a operar esta flamante y millonaria estructura, la previsión de las mismas autoridades es que no se use ni el 50% de su capacidad. ¿Para qué entonces una infraestructura tan grande en una zona tan apartada? La preocupación inicial son las vías de acceso. Las actuales están en pésimo estado y, según nos informaron, los potenciales estudiantes vendrían de comunidades lejanas. Aunque la obra se inaugura pronto, los lugareños no saben nada. No sabemos, no tenemos conocimiento claro cuántas escuelas se unifica o tal vez no se unifica. Entonces, esto queremos la presencia del señor Ministro de Educación aquí el día de inauguración para que nos exprese cómo mismo es el asunto, cómo es, cuál es el método de dar apertura a esta educación. El presidente Lenín Moreno fue crítico al referirse a las grandes infraestructuras construidas por el modelo de la Revolución Ciudadana y habló de no repetir errores. De hacer elefantes blancos con el dinero que podíamos haber hecho 10 escuelas. Sí, se ven muy bonitas. El presidente lo ha dicho, pero podíamos haber hecho, con el dinero que cuesta después del milenio, podíamos haber hecho 10 escuelas. A pesar de la crítica del entonces candidato a la presidencia Lenín Moreno, hoy su ministro de Educación dice que no puede hablar de elefantes blancos. No, yo no he podido identificar, yo creo que hay que recogerlo en un contexto, seguramente que lo dijo el presidente Lenín Moreno. Nosotros hemos visto que es una infraestructura que está funcionando, que está operativizada, que genera unos niveles de
yo diría que de dignidad a toda la comunidad educativa que está ahí inmersa, y nuestra tarea es preservar esa infraestructura, mantener esa infraestructura, cuidar esa infraestructura, hacer el mantenimiento adecuado a lo largo del tiempo y potenciarle en términos de la calidad e inclusión de la educación. Luna cree que el sistema de las escuelas del milenio puede generar un efecto devastador en el desarrollo de las comunidades indígenas. Ha afectado en concreto la reproducción de las propias comunidades. El efecto es que han migrado los padres de familia con sus niños, en unos casos, y la propia comunidad milenaria, centenaria, ancestral indígena, se ha ido debilitando. El contrato social por la educación sugiere que el gobierno de Lenín Moreno revise el modelo educativo para que el aprendizaje de los estudiantes sea consecuencia de consensos entre los interesados, pues el 80% de los alumnos ecuatorianos estudia en un plantel público. Milton Luna propone un cambio hacia un modelo educativo diferente, en consenso y a largo plazo, porque el modelo estatal es clave, que sea efectivo y garantice la evolución cognitiva del alumno. La educación como pilar fundamental del desarrollo. Al volver, los ojos del mar. Conozca a quienes vigilan el océano desde el aire. Esto es Ecuavisa y su visión 360, cuarta temporada.